Hola, hola, muy buenas, ¿cómo va, gente? Bueno, primer video para el canal, mi nombre es Adrián, voy a estar comentando una partida justamente como ven de Alekhine versus Tartakower, un final muy instructivo en donde Tartakower nos enseña a calcular y a buscar las mejores posiciones para tus piezas. Eh, la verdad que tiene una jugada espectacular, muy buena. Demuestra un poco la calidad de jugador que era Alekhine. Y, y bueno, o sea, es una jugada que ya les va a gustar, ya les va a gustar. Así que bueno, sin más, vamos al tablero nomás. Arrancamos en esta posición. Esto viene de una francesa en donde, como verán, hubo demasiado desequilibrio. Fíjense que lo primero que vemos eh, son las estructuras de peones de cada uno. Y fíjense que el blanco tiene mayoría en el flanco de dama, pero están doblados los peones. Y él le pasa lo mismo al negro. Fíjense que también tiene mayoría en el flanco de rey, pero están doblados los peones. Entonces, eso dificulta un poco cómo quieren avanzar los peones cada bando, ¿no? Eh, lo primero que tenemos que hacer, en un final ya sabemos, activar las piezas. ¿Para qué? Para apoyar el avance de nuestra mayoría en nuestro flanco. Si queremos avanzar, por ejemplo, siendo blancas los peones en esta posición, fíjense que C4 cae el peoncito de B2. Entonces no es posible. Primero tenemos que acomodar nuestras piezas con la posible la posible idea de avance de peones. Obviamente queremos llevar nuestro rey para avanzar, nuestra torre, nuestro alfil en algunos casos, eh, para siempre avanzar nuestra mayoría y que la coronación sea posible. Y lo mismo va a intentar el negro, obviamente. Va a intentar traer el rey, apoyarse con las piezas. Este alfil intentar moverlo para que el avance de los peones sea posible. Bueno, cada uno tiene que progresar acorde a su plan. Obviamente van a intentar avanzar sus mayorías en sus respectivos flancos. Y arranca el blanco con alfil E2. Ya podemos ver que un posible plan de él sería alfil F3 tocando la debilidad de B7. Fíjense que casualmente los peones del negro están en blanca. Bueno, casualmente no, tiene un sentido y es que estamos jugando con el alfil de negras. Entonces no queremos obstruir las posibles casillas para nuestro alfil. Lo mejor, fíjense como cada bando tiene los peones en un color diferente al de su alfil. ¿Por qué? Porque beneficia justamente. Ahora, este alfil, fíjense cómo se puede desplazar tranquilamente por el tablero, por este sector del tablero, porque los peones se lo permiten. Y lo mismo pasa con el de negra. Fíjense que los peones están en blancas y el alfil está en casillas negras. Así que tiene un sentido lógico, obviamente. Entonces, aprovecha este tema Alekhine para hacer alfil E2 con un posible alfil F3 tocando el peoncito de B7. Tartakower quiere mejorar su rey, obviamente lo necesita para empezar a avanzar sus peones. Y lo mismo hace Alekhine, a la vez que le deja espacio a su torre para que pueda llegar a las columnas. Eh, bueno, acá básicamente ya sabemos cómo es. Activar piezas, defender debilidades. Y, y no hay que apresurarse acá. ¿Por qué? Ya dijimos que nuestra mayoría quiere avanzar. Quiere hacer un C4, un B5, coronar en B8, C8, en donde sea. Pero
no es posible. Por ahí algunos pensarían, no, bueno, ¿qué pasa si acá hago B5? Ya le estoy planteando una amenaza al peoncito de A6. Si captura, capturo y me saqué la debilidad, estoy mejorando mi alfil. Bueno, pero el negro no lo va a hacer tan fácil. Simplemente A5. Y si quisieras atacar el peón, simplemente B6. Y ahora el avance con B4, capturo. Y el peón de C está clavado. El rey no está bien ubicado. Y nos apuramos básicamente a hacer una ruptura donde no estábamos preparados. Siempre que intentemos salirnos de la clavada, B3, por ejemplo, rey B3, entonces no podemos hacer B4. Y si intentamos rey D3 para hacer B4, nos cae el peoncito de C3. Entonces perdimos tiempo simplemente por querer apurarnos. Por eso Alekhine directamente hace torre A1, no se apura. Sabe que el negro también está lejos de completar su plan y no se quiere apurar, simplemente quiere hacer quizás un torre A5 para hacer un B5, ¿no? Si captura, hasta poder capturar de torre para meter presión junto con la torre y el alfil sobre el peoncito de B7, un posible plan, ¿no? Entonces decide con torre A1 ir por ese plan. Y Tartakover obviamente tiene algo preparado contra eso. H3 de Alekhine se había dejado un peoncito que en realidad no se lo había dejado, porque simplemente alfil por G3, y ese alfil podría llegar a estar encerrado. Fíjense que G3 ya ahora no puede salir por G1 el alfil. Entonces un posible plan para sacarlo sería F4, entregando un peón quizás, porque a torre H1, peón por, alfil por y cae el de H7, pero acá hay un mejor plan con G4. O sea, el alfil no puede salir y a la siguiente viene torre H1. Única para salvar el alfil es devolver el peón, alfil por, y ahora el de H7 va a caer y logramos eliminar la mayoría del flanco de rey de las negras. Entonces ya ahora nos quedaría nuestro plan con nuestra mayoría en el flanco de dama. Pero bueno, elige hacer H3, simplemente no quiere problemas. Y el negro F4. Quizás H3 también una muy buena idea, quizás era para meter un G4. Que por qué no, podríamos llegar a armar una fortaleza, cosa que el negro no puede avanzar sus peones. O sea, es una posibilidad también inmovilizar los peones del flanco de rey de las negras para después seguir con nuestro plan. Y Tartakover obviamente lo ve que eso es una posibilidad y lo evita con F4. Simplemente ahora a G4, peón por, alfil por, y perdiste un peón, cosa que te deja perdido básicamente. Por eso simplemente sigue con su plan. Alekhine no le presta mucha atención al flanco de rey. Rey B3 porque había un posible alfil de 4 tocando el peoncito de F2, que básicamente te deja con dos jugadas. Torre F1, que es horrible porque te obliga a empeorar tu torre. Torre F1 no hace nada acá, simplemente defiende un peón. No queremos eso para la torre. Y si haces F3, entonces te dejaste todos los huecos. Fíjate que ahora las casillas G3 y E3 están débiles, a la par que va a venir un alfil a E3 que se infiltra en la posición y básicamente puede llegar a
hacerte perder la partida, básicamente. Entonces lo evita con rey b3, a la par que también apoya unos posibles c4, b5 en algunas posiciones, ya veremos. Torre d7 de Tartakower. Ahora que el rey se alejó de la columna D, entonces puedo llegar a entrar en séptima, sería en segunda para las blancas, y trabajar las debilidades de las blancas, justamente, ¿no? Pero Alekhine le mete esta intermedia. Fíjense cómo activa las piezas Alekhine. O sea, en un final es muy importante activar las piezas. Necesitamos, obviamente, piezas activas para ganar la partida. Hay muchas debilidades por parte del blanco, perdón, del negro, que el blanco podría aprovechar. Fíjense el peoncito de H7, el de B7. Y con las piezas, fíjense, de la fila 3 para atrás no hacemos nada. Tenemos que activarlas. Entonces, fíjense la maniobra impresionante de torre H1, torre A1, torre A5 y torre H5. Brutal. Pasea por todo el tablero, es impresionante cómo maneja las piezas Alekhine, sin miedo, está por su casa, tranquilo. Pero las negras también. ¿Por qué? Pues ya habíamos dicho, rey B3 permite la entrada en séptima, en segunda para las blancas, de su torre. Y el peoncito de F2 ya habíamos dicho que era amenaza casi todo el tiempo. Antes con un alfil de 4, ahora con un torre de 2. Alekhine mueve su alfil, obviamente no lo quiere perder. Alfil B3, ataca la debilidad de B7 y un poco mejora su pieza a la vez que evita torre por F2 con ganancia de tiempo. Alfil F3 sí o sí te obliga a B6, porque si torre por, alfil por, el de G2 no puede caer, el de A6 muy probablemente sí, y el de H7 también cae. Entonces te quedas con un peoncito de menos, básicamente. Avanzarlo tampoco podés porque simplemente como, ¿no? Y es peón pasado, así que bueno, o sea, no hay que apurarse, gente, lo mismo que hoy. Simplemente defendemos las debilidades y listo. B6. Torre por H7 le da el tiempo a Alekhine y ahora sí, torre por F2. Y acá, gente, Alekhine entra en un final que hay que tener bastante cálculo, la verdad. No es fácil. ¿Por qué? Porque alfil H5, tocando el peoncito de F7, te estás dejando el de G2. Entonces, tenés que calcular que por lo menos vas a obtener algo interesante. ¿Por qué? Porque al comerte del peón de G2, el de F corre, gente. No es fácil. Entonces hay que calcular bien. Torre por G2, entra Tartakower, obviamente le conviene liberar las columnas para sus peones, no tener peones enemigos que los estén deteniendo. Y acá Alekhine elige torre por F7. ¿Por qué no alfil por F7? Amenazando algunas descubiertas quizás, porque en realidad no hay descubiertas. Siempre que hagamos alfil G8, simplemente rey E6, defendiendo el alfil, y ahora los peones corren. Nuestros peones corren mucho. Aparte de que todavía tenemos un tiempo para liberarnos. Fíjense que acá estaba el peoncito clavado, no es fácil desclavarse. Supongamos, no es fácil activar el rey, porque siempre que querramos con un rey F6, un rey F8, desclavarnos, viene torre por, con jaque, y comemos el alfil. Entonces, al comer de alfil, decimos, bueno, le amenazo alguna descubierta, pero en realidad no hay descubierta, simplemente alfil E5,
Y si alfil G8, torre G7, intercambiamos torres. Si torre por, alfil por, y ahora mis peones corren, tranquilos. Y siempre mi alfil defiende la coronación en H8, así que no hay drama. Y las descubiertas con, por ejemplo, alfil por E6, simplemente rey por E6 y ya está, perdiste un alfil. Así que es mucho más interesante comer de torre a la par que también defiende. Fíjense el avance del peoncito a F3, el peón de las negras. A ver, gente, si casi única, digamos, si rey E6, torre por F4. Chau, peón. Si rey E8, entonces acá simplemente puedo jugar torre G7 con jaque al rey descubierta y me como la torre y tengo pieza de más, una torre de más. Entonces casi que digamos única, rey de 8. Bien. Alekhine siempre atacando de debilidades, pero acá me pareció un poquito loco. O sea, yo cuando estaba viendo la partida digo, este está loco. ¿Por qué? Porque obviamente te van a avanzar. El peoncito no se puede defender. Con la torre no se puede defender. Y a la par yo ya había dicho que quería avanzar mis peoncitos pasados. Entonces, ¿qué es lo que planeó acá? Planeó Alekhine acá. E5. Torre D7 jaque. Rey E8 no se puede. Por torre por, simplemente. Rey C8. Y acá, torre de 2. Entonces, decís, bueno, te estoy dando un jaque descubierto, te estoy amenazando a la torre. Bueno, pero ¿qué pasa si torre por G4, gente? O sea, torre por G4 elimina el que te estaba dando jaque y justamente sale de la acción de la torre, que es la que planeaba comerte, ¿no? Entonces, si peón por, ¿ahora qué pasa? O sea, uno dice, ¿qué pasa con estos peones y este alfil? ¿Cómo los para esta torre a estos dos peones? ¿Cómo hacemos? F3 de Tartakower, obviamente los quiere avanzar. Y acá, gente, el que la encuentra, le doy un premio. Hay una jugada, única, gente, que defiende la coronación. No hay otra. Paren el video si quieren. Fíjense si la encuentran. Pero acá Alekhine, con su cálculo increíble, ve torre de 5. Y acá ya no sabía qué pensar. ¿Qué pasa si F2 decía yo? O sea, porque ¿qué pasa? ¿Cómo llegás? Si torre de 1, lo que pensamos todos, ¿no? ¿Qué pasa si te empiezan a avanzar el peón? Bueno, es que ahora a E4, simplemente, perdón, rey C2, y a E3, simplemente rey E3, y está todo defendido. Fíjense que la coronación en F1 la controla mi torre, el peoncito de E2 lo controla mi rey, y a la siguiente voy a meter quizás mi rey en E2, voy a sacar la torre, voy a apoyar este peón, y con mi torre liberada, eso yo diría que te lo gano que te lo gano seguro, más Alekhine obviamente. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si intentamos E4, ¿no? O sea, intentar avanzarlos a los peoncitos juntos, ¿no? Avanzar uno de a pasito. Bueno, que simplemente torre F5 para todo. ¿Por qué? Porque si avanzamos con E3, comemos acá en F3. Si avanzamos en E3, perdón, si avanzamos en F2, simplemente comemos en F2. O sea, gente, no hay mucho misterio. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, ¿no? Si alfil G3, es que ya ahora corre el mío. ¿Y cómo hacemos para parar mi peón? Si está la columna F cortada para que no llegue el rey y mi peón ya está llegando. O sea, la verdad que
Me pareció pero impresionante cálculo de Alekhine. Y yo me pregunto, después me preguntaba, ¿no? Cuando estaba haciendo el repaso, ¿en qué momento él vio que torre D5 gana? O sea, ¿lo vio cuando hizo torre H5? ¿Lo vio o lo intuyó? ¿O lo vio cuando hizo alfil H5? Y acá es donde yo les pregunto, ¿cuándo creen ustedes que vio torre D5? Porque quizás es todo forzado, ¿no? Pero hay que entrar en una línea donde únicamente hay una sola jugada para ganar. Y bueno, obviamente con maestría, ¿no? Hay que ver esas jugadas. Y acá increíble torre de 5. Impresionante. Bueno, esta es una de mis partidas favoritas, obviamente con este espectacular torre D5 que salva todo, única. Eh, pero bueno, si tienen algunas otras jugadas, partidas que quieran que analicemos, las analizamos obviamente, no hay drama. Eh, Me dicen obviamente si vieron Torre de 5. Yo la verdad no me la imaginé. Cuando estaba viendo la partida me pareció que Alekhine estaba loco por entrar en una línea perdedora y nunca me imaginé Torre de 5. Así que, bueno, por eso era Alekhine, ¿no? Pero, pero bueno, gente, saludos, espero hayan disfrutado y bueno, nos veremos en la próxima. Chau, chau.